¿Qué tal comunidad? Mi nombre es Infilosophy. Vamos a empezar muy rápido hablando de cuestiones un poco de filosofía como a algunas personas les gusta hablar en el canal. Quiero explicarles primero los conceptos de la realidad objetiva. Nosotros tenemos el concepto de realidad objetiva, ¿sí? Que está vinculado a objetos y sujetos que tienen existencia física material. Este concepto que tiene existencia física material, más allá de lo que un sujeto sabe o sabe acerca de ellos, la realidad objetiva para muchos es por lo tanto aquello que existe incluso cuando no tenemos conocimiento de ella. Un ejemplo muy conocido que incluso seguro ustedes en el colegio lo aprendieron es sobre una mesa de madera que está dentro de una casa. Nosotros pensamos que tiene una existencia real y pertenece a la realidad objetiva. No importa si uno, 100 o varias personas no tengan idea de que está presente esa mesa, sabemos que la mesa existe objetivamente. Ahora, cuando hablamos de un videojuego nosotros nos referimos a una aplicación interactiva, algo más orientado al entretenimiento que a través de ciertos mandos o controles permite simular experiencias en la pantalla o en un televisor o en una computadora o cualquier dispositivo electrónico. ¿Qué significa simular experiencias? Bueno, simular viene del latín simulare o simulo, derivado de similis, que significa similar, y por ende la experiencia muchos la entendemos como la experimentación o la verificación de nuestros conocimientos y mediante la observación de los fenómenos. Un fenómeno puede ser, por ejemplo, un libro que estoy leyendo. De ese libro yo puedo abstraer experiencia. Esa experiencia mediante la observación, muchos ámbitos de la filosofía la dividen en materialista o idealista. Para aquel que se llame materialista dialéctico, esa experiencia supone la presencia de un mundo objetivo material, lo que podemos tocar como por ejemplo la mesa, que existe independientemente de la conciencia del hombre. Esa experiencia se constituye en una especie de proceso de interacción entre lo social, ¿sí? Nosotros como sujeto político y social que somos, con el mundo exterior que está en la naturaleza. Ese proceso de actividad es donde el hombre puede modificar la naturaleza y asimismo también, convirtiéndose en algo más. Ni hablar desde un punto de vista psicológico de cómo nosotros formamos nuestra identidad. En cambio, para la experiencia de un idealista, esa experiencia no está basada a prima facie con objetos materiales y fenómenos, sino con nuestras propias impresiones pasadas.どうかしてると思うか？でも人は残酷なのが見たいんだよ。平和ってのは大変結構なことだが何か物足りんのだろうな。生の実感ってやつか？自分が死ぬのは今日かもしれんと感じて生きる。それが生き物の正常な思考なのだよ。俺はその日を受け入れる心構えがある。なぜならこうやって残酷な世界と向き合い理解を深めているからだ。Como una especie de chip o memoria que ya viene en la raza humana. Por eso mismo, cuando nosotros simulamos experiencias a través de los videojuegos, podemos simular la experiencia de una batalla, simular la experiencia de una relación amorosa con otro personaje y simular, por supuesto, identidades que yacen a través de guiones o técnicas narrativas que pone el creador en la mesa del videojuego y nos hacen sentir que estamos interactuando no con un ser humano per se, pero con lo más parecido a una persona. Por eso es simulación, porque realmente no estamos interactuando con un ser vivo de carne y hueso, pero en muchas facetas esa simulación puede ser tan espléndida y tan bien plasmada que nos hace sentir algo muy parecido, pero aún así a través de la conciencia es lo que nos distingue la realidad de la ficción. La ficción pertenece al mundo de un videojuego. Si nosotros nos quedamos sin luz y hay una especie de shutdown mundial, nuestra computadora ya no va a poder dar imagen, o si la batería se drena, y nosotros no vamos a poder ver el personaje que está en el videojuego. Ese personaje deja de existir porque necesita a través de un mecanismo de hardware para poder renderizar. Por eso hablamos de simulación de experiencias. Cuando nosotros vemos activistas o políticos que intentan tergiversar esa noción de la simulación y los datos empíricos que pueden ser plasmados en la realidad, tenemos a lo que yo llamo juicio personal una disonancia cognitiva, ¿sí? Porque no podemos decir que un ser humano es igual a un personaje de un videojuego, como no podemos decir que un personaje de videojuego representa completamente las nociones de un ser humano, sino que puede replicar aspectos, personalidades, físicos, pero no necesariamente es exactamente un ser humano. Y yo puedo objetar lo mismo en cuestiones de perspectiva
perspectiva de género. Así tengamos un personaje que tiene partes masculinas o femeninas, es simplemente una simulación y por ende la perspectiva de género, como es intrínsecamente humana y ellos mismos dicen que se basa en la construcción social a través de la identidad del individuo, por eso podemos nacer hombres y después cambiarnos el género hacia una mujer o como ellos dicen realizar transiciones de género, y a veces se confunden las ideas del concepto biológico, las ideas de las orientaciones y la identidad de género per se. Ahora lo que nos está pasando y me da mucha tristeza, ya empiezo a empezar a ver el mundo desde una perspectiva mucho más grande, es como estas personas que se hacen llamar periodistas o activistas no juegan los videojuegos, no pueden entender la sustancia de lo que el creador quiso decir, y a través de estas directrices de cómo producir una historia o cómo crear un personaje, diciéndole al director de la obra cómo debe él explayarse en el mundo virtual, cómo debe él diseñar sus personajes, cómo debe él sujetarse a cierto lenguaje o prohibir ciertas palabras, lo único que nos genera es un retroceso de casi más de 100 años, lo que yo puedo llamar una gran crisis artística.